Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador vivió la semana pasada una de las jornadas más complejas y dramáticas de su vida reciente. La decisión gubernamental de eliminar el subsidio estatal a la gasolina y al diésel provocó primero una protesta de los transportistas y luego un levantamiento indígena que se tomó carreteras, se movilizó por ellas e ingresó a la ciudad de Quito. Las acciones del gobierno para atender esta crisis fue declarar en un principio el estado de excepción y luego el toque de queda. Durante estas protestas hubo vandalismo, saqueo y violencia. El desenlace fue un encuentro entre las autoridades del Estado y los dirigentes de las organizaciones indígenas que condujo a la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. Estos 12 días de tensión han dejado afectaciones muy grandes a la economía. La unidad nacional se volvió a fracturar y la polarización es evidente. Los afanes sediciosos fueron también muy claros. El intento de golpe de Estado se expresó incuestionable durante estas jornadas. Vamos a tratar estos temas aquí en nuestro programa de Hora 25 y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros Salvador Quispe. Él fue prefecto de Zamora Chinchipe y claro, está vinculado al movimiento indígena. Gracias también a Patricio Alarcón, es el presidente de la Cámara de Comercio en Quito. Gracias a Felipe Burbano de Lara, articulista y profesor universitario. Y doy la más cordial bienvenida a Natalia Sierra, docente universitaria y analista de temas sociales, de temas políticos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Fue a través del decreto 883 que el presidente Lenín Moreno eliminó los subsidios al diésel, las gasolinas Extra y Ecopaís. Y ese fue el motivo para un inusitado levantamiento de varios sectores sociales, que duró 11 días y que se convirtió quizá en el más violento del que se tenga memoria. Recordemos entonces lo que se vivió en esta extensa jornada de protestas y barbaries en el siguiente reportaje. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Con este anuncio del coordinador de la ONU se puso fin a 11 días de manifestaciones, protestas, actos vandálicos y delincuenciales que se vivieron en todo el país. La premisa del sector indígena durante el diálogo convocado por el presidente Lenín Moreno el viernes anterior fue la derogatoria del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles y que entró en vigencia el 3 de octubre. Fue desde esa fecha precisamente que el país empezó a vivir un estado de protesta y anarquía, iniciado con la paralización de los transportistas que no resultó ser pacífica. Cerraron vías, hubo saqueos y se terminó evidenciando una violencia inusitada que hizo que el presidente Lenín Moreno decretara el estado de excepción. Los transportistas en menos de 48 horas depusieron la medida, pero la calma no regresó, pues el movimiento indígena ya estaba en camino a la capital para exigir, según decían, no se afecte el bolsillo de los más vulnerables. El icónico Parque del Arbolito, donde se han concentrado históricamente, se convirtió una vez más en el epicentro de las manifestaciones, pero en esta ocasión marcadas con un tinte de barbarie. El edificio de la Contraloría General del Estado fue el primer blanco de ataques. La noche del 7 de octubre un grupo de encapuchados ingresó. Según el principal de esta institución, Pablo Celi, los agresores intentaron robar documentos de trascendencia en los casos que lleva esa entidad. Los actos violentos
no daban tregua. Al día siguiente fue el Palacio Legislativo donde se concentró la atención. Miles de indígenas, rompiendo todos los cercos de seguridad, ingresaron al plenario. Policías y militares recuperaron el control de las instalaciones. El presidente de la República trasladó la sede de gobierno a Guayaquil y en ese decreto también dispuso un toque de queda alrededor de instalaciones estratégicas en todo el país. Para el 9 de octubre se había anunciado una gran marcha nacional y así ocurrió. Miles de indígenas, acompañados de miembros de las sindicales de trabajadores y estudiantes, realizaron una masiva marcha pacífica hacia el centro histórico, en donde se desmarcaron de la violencia. Son los correístas los que están infiltrados en algunas de las manifestaciones del pueblo. Sin embargo, una vez más, una turba terminó la movilización con desmanes y enfrentamientos con la policía. El 10 de octubre se vivió otro momento neurálgico cuando 8 policías y 27 periodistas fueron retenidos en la Casa de la Cultura por el movimiento indígena. Al salir de ese lugar, nuestro compañero Freddy Paredes fue atacado por la espalda y resultó herido. El ambiente hostil continuaba y un nuevo estallido se produjo al mediodía del sábado 12 de octubre. La Contraloría nuevamente fue atacada. Esta vez los delincuentes ingresaron a varios pisos y prendieron fuego a las instalaciones. Para la tarde, en cambio, el blanco fueron las instalaciones de Teleamazonas, hasta donde los vándalos ingresaron, incineraron vehículos y pusieron en riesgo la vida de 25 trabajadores. Mientras esto ocurría, el presidente Moreno decretaba el toque de queda en todo el país y para Quito regía desde las 15 horas. En medio de la convulsión y el caos que protagonizaron grupos de encapuchados, no solo en el centro de Quito, sino también en varios barrios y en otras ciudades, fue el diálogo la salida a un país que terminó perdiendo desde todas las miradas. Bien, vamos entonces a iniciar esta conversación, este diálogo sobre lo que ha ocurrido en el transcurso de los 12 días que ha provocado lo que ahora mismo hemos visto en las imágenes y que el país ha seguido con atención. Voy a dar la palabra a Felipe Burbano. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo leer? ¿Cómo reflexionar? ¿Cuál podría ser el elemento que surgió alrededor de estas protestas? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo a todos los contertulios y a los televidentes. Bueno, a mí me parece que este momento de conflicto profundo, violento vivido por el país, marca la suma de una serie de desacuerdos alrededor de conflictos de clase, conflictos étnicos, conflictos regionales, en torno a lo que yo podría llamar el tipo de ajuste y el tipo de modelo económico que tiene que reemplazar a la década correísta. A mí me parece que este es un momento de conflicto que marca un fin de ciclo dramático, toda la larga década correísta, la frustración que deja la década correísta, el escenario dificilísimo de crisis que deja la década correísta y la incapacidad que tiene el país por visualizar un modelo, en muchos sentidos, un modelo económico, un modelo democrático, un tipo de ajuste dentro del cual puedan generarse ciertos consensos. Entonces me parece que lo que vivimos en estos días es la fractura profunda del Ecuador alrededor de problemas de clase, étnicos, regionales, frente a la ausencia de un modelo, de una visión, de un horizonte que pueda generar conflictos. ¿Y se produce una especie de destape también, Felipe, como consecuencia de esos 10 años? O sea, las expresiones sociales estaban eclipsadas, estaban tapadas. De enorme frustración. O sea, yo creo que la década correísta, después de haber creado una gran ilusión de cambio, de transformación, de revolución, de modificación de las estructuras de poder, lo que nos deja es una gran frustración. Y nos deja dejó a una serie de actores sociales, el movimiento indígena, los movimientos sociales, invisibilizados, claro, reprimidos, tapados, desmovilizados, castigados, desorganizados. Entonces lo que hemos visto, y esto es sorprendente para el país en estos últimos días, es una reconstitución, sobre todo diría yo, del movimiento indígena, que vuelve a convertirse en un actor importantísimo de la escena política nacional. Desde una visión, yo diría, ser un poco la conciencia social de lo que ellos llaman el antineoliberalismo o el temor que ellos perciben frente a las consecuencias de un modelo económico que siga líneas neoliberales, apegado un poco
a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Okay. Natalia, buenas noches. Su apreciación inicial también. Le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a los compañeros de panel. Coincido en parte con lo que dice Felipe, ¿no? Yo considero que lo que vivimos fue un estallido de la energía social comprimida, no solo yo digo en los 10 años del gobierno de Correa, sino que se viene presionando, creo, a la sociedad y sobre todo a la sociedad de los sectores más empobrecidos. Yo voy a hacer un corte en retorno a la democracia. Me parece que ha habido una serie de hechos económicos que deberíamos poner atención. Uno fue la sucretización de la deuda privada, luego fue el feriado bancario y el salvataje bancario, y luego los 10 años de corrupción del gobierno anterior, que al final terminan presionando económicamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y si a eso sumamos el último periodo, que además fue una presión política, una criminalización de la protesta social, una persecución a dirigentes sociales, ¿no? Entonces, se comprimió tanto, y el anuncio de las medidas económicas del presidente Moreno lo que hizo es ser un detonante para que estalle toda esa energía social reprimida, ¿no? Y claro, obviamente ahí quien condujo, y hay que agradecer porque podía haberse ido de las manos, quien condujo ese estallido social fue el movimiento indígena, que yo coincido con Felipe, vuelve a posicionarse como un actor fundamental en los procesos políticos del país. Y curiosamente, casi a los 30 años del primer levantamiento indígena, que también fue un levantamiento indígena que lideró la lucha en contra de la política neoliberal de aquella época, casi 30 años después vuelve a posicionarse frente igual a una política neoliberal. Y yo quiero decir que me parece que este hecho no solo se quedó en el país. Yo creo que este hecho marcó un debate en América Latina, ¿no? Porque además creo, y eso podríamos hablar luego, aquí se jugaba una disputa geopolítica entre, por un lado, la línea gobierno, Fondo Monetario, y por otro lado la línea correísta, progresista, que trataron de debatir aquí sus propias agendas en el contexto del levantamiento y el paro popular, pero que creo que se logró autonomía de los sectores sociales frente a estas dos agendas. Gracias, Natalia. Salvador, buenas noches. Su apreciación asimismo inicial. Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Buenas noches a los colegas de esta mesa. A ver, yo coincido en que este no es un problema ciertamente de un decreto. La firma del decreto 883 no es nada más que la gota que derramó el vaso. Pero este es un problema de mucho más largo tiempo. Yo vi uno de sus programas, Andrés, hace poco, tratando sobre cómo se ha desarrollado la democracia en estos últimos 40 años. Me parece interesante la discusión. Y yo creo que en estos últimos 40 años se han venido tomando decisiones que han afectado dolorosamente al pueblo ecuatoriano. Decisiones, la mayoría de ellas, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Ya nos recordaba Natalia, haber convertido deudas privadas en deuda pública para que pague el pueblo esa factura, cuando era alguien el que debía pagar y no el pueblo. Cuando se dio el salvataje bancario, el feriado bancario, ahora hace poco se dicta la ley de fomento productivo, entra en vigencia en agosto del año pasado, y se perdonan algunas multas, algunas deudas. Y dicen, y ahora el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito tal vez nos pueda aclarar, que serían alrededor de unos 2.000 millones de dólares lo que se ha perdonado. Estas cosas es lo que viene molestando no solamente a los indígenas. Este no es un problema de los indígenas. Quizás a nosotros nos tocó tomar un poquito la iniciativa, pero esto es una afectación al pueblo ecuatoriano. Pero no solamente eso. A nosotros nos dicen, mire, les informamos que aquí en esta loma donde viven ustedes, ahora ya pertenece a la ELIPE. ¿Quiénes son los del ELIPE? Canadienses. Acá está otra montaña donde está la otra comunidad. Ya esto es de los chinos. ¿Para qué? Para minería.
Nunca nos consultan como debe ser, como manda la Constitución y la ley. Solo nos informan y en el mejor de los casos nos llaman a una reunión para tomarse fotos y para decir aquí está el expediente y para con esas fotos sacar las licencias ambientales. Estas decisiones... Pero esos temas no estuvieron en el debate durante este levantamiento. No. El tema central era el subsidio. Sí. Y me parece que en el caso puntual del subsidio no se entendió bien. Yo voy a tratar luego Okay. yo le tengo mucha claridad sobre ese asunto. Pero cierto es que no, el ambiente no permitió hablar sobre el tema agua, el tema minería. Quedaron atrás, es verdad. Pero es que esas cosas nos tenía preocupados, por decirlo de alguna manera, no ahora. Desde hace mucho rato atrás se impone una ley de minería en enero del año 2009, pese a que habíamos un pueblo en huelga de hambre pidiendo conversar y no nos pararon bola, como dicen los muchachos en la cancha. Y así sucesivamente. El problema de fondo es que se toman decisiones de manera unilateral entre el gobierno y sus invitados. Pero el Ecuador es más que eso. Y las afectaciones de esas decisiones es para todos los ecuatorianos, no solamente para quienes toman esas decisiones. Yo creo que esto es lo que tenemos que resolver, tenemos que mejorar. Aprendamos de esto. Yo no coincido con el reportaje que acaban de presentar, que todos hemos perdido. No. Yo creo que de esto debe quedar una lección para todos, y debemos aprender. Las decisiones que se toman deben ser decisiones que se consulte a la ciudadanía a ver si estamos o no de acuerdo y de esa manera evitar. Ojalá no se vuelva a repetir estas cosas. Okay. Pero eso va a depender de cómo podamos llevar adelante un proceso de participación real. Ok, gracias Salvador. Patricio Alarcón, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Andrés, un gusto poder compartir este panel con Natalia, Felipe y Salvador. Mire, hoy lamentablemente nos encontramos con una sociedad completamente paralizada. Y esto es culpa de todos. Los empresarios no supimos entender cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores y qué es lo que piensan ellos. El gobierno no entiende cuáles son las necesidades del aparato productivo y cómo sacar al país adelante. El gobierno no comprendió qué es lo que estaba pensando la gente. El gobierno no comprendió que en el Ecuador la gente vive con las justas y no solo la gente más pobre, también la clase media. Los trabajadores no comprenden que hay 5 millones de desempleados y tenemos que darles las condiciones para que puedan entrar a un trabajo formal. El sector indígena realmente no propone nada, se opuso absolutamente a todo y fue utilizado por el correísmo, siendo a ellos a quienes realmente tenemos que llegar, porque es gente que no tiene recursos y no ha sido atendido por ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni los anteriores. El correísmo salió fortalecido porque en medio de esta convulsión pescó a río revuelto por medio de otros países, tratando de desestabilizar, tratando de conspirar, utilizó pues a otros sectores de la sociedad civil. Y esto nos debe dejar lecciones clarísimas. La falta de unión, la falta de entendimientos, la falta de empatía en este país no nos va a llevar a nada. Necesitamos llegar a acuerdos mínimos. Yo me senté pues con Salvador en Zamora a lanzar un documento que preparó la Cámara de Comercio de Quito, Consenso Ecuador. Yo me senté con Salvador hace algunos años con el general Paco Moncayo, con el alcalde Nebote en ese entonces, con representantes de los gremios de la producción para hablar de estos acuerdos. No estoy de acuerdo con Natalia en temas como la política liberal, neoliberal. En este país nunca se ha liberado la economía, en la época republicana de este país. Respondiéndole a Salvador, aquí no se perdonó ninguna deuda. Recargos, multas, tasas, pero el país cobró $1.000 millones en deudas. Y no solo a personas jurídicas, a personas naturales que se beneficiaron porque pagaron hasta las multas de tránsito. Hablando de la minería formal, mire, los recursos no renovables del país son de todos los ecuatorianos. No son ni del movimiento indígena, no son del sector de los trabajadores, no pertenecen a los empresarios. No. La minería formal en este país, protegiendo el medio ambiente, puede generar fuentes de empleo y en eso tenemos que pensar. Y qué bueno que Salvador ahora hable de que no se puede gobernar ahora, solo ciertos grupos no pueden gobernar ahora y no pueden tomar decisiones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él.
Y este decreto que están negociando en este momento no solo puede ser negociado pues por el movimiento indígena que cierra carreteras y ahora todos tenemos que responder por lo que salga en ese decreto. Va mucho más allá de lo que está sucediendo en este país. Tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que evitar que vuelva el correísmo a este país y nos lleve hacia una Venezuela donde ahí sí la mayoría de la población vive en la extrema pobreza. Ok, Natalia, por favor, sobre lo que ha referido Patricio Alarcón. Bueno, primero quiero decir que aquí las recetas del Fondo Monetario no se aplicaron como en otros países de América Latina justamente por las protestas sociales, justamente por la resistencia de la mayoría del pueblo. No es que no se han querido aplicar, y sí se han aplicado algunas, pero no con la fuerza de otros países. Eso primero. Luego se habla del tema de que hay que solucionar el problema fiscal, el problema económico, y que desde el lado del movimiento indígena no hay propuestas. Sí hay propuestas. Yo les he oído a los compañeros, aquí no es un problema de que se dejen manipular, porque discúlpenme, eso es racismo. O sea, como que el gobierno acusa de que les manipulan, el correísmo acusa de que les manipulan. Por favor, es un pueblo absolutamente consciente, coherente y que puede responder por sí mismo. Mire, se habla aquí de que hay fuga de los combustibles subsidiados. Bueno, que digan quiénes son las grandes mafias de contrabandistas y que controlen esas mafias, que no sale solo por tierra, sale grandes subsidios de combustible, salen por el mar, ¿verdad? Luego, ¿por qué no se sube el impuesto a la renta a los grandes corporaciones y a los bancos que más ganan? Unos impuestos diferenciados hacia arriba. En el caso, por ejemplo, de la gasolina subsidiada, es fácil cobrar impuestos a las personas que tienen carros, que tienen piscinas, eso se puede hacer, y no imponer una liberalización que va a afectar a las mayorías. Es decir, hay varias propuestas para solucionar esto, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tampoco por el fantasma del correísmo, nosotros combatimos, el movimiento indígena combatió, no es que ahora está saliendo a las calles. Durante toda la época correísta, los que salieron básicamente a protestar contra la política correísta fue los movimientos sociales, pero no a nombre del fantasma del correísmo. Ahora se va a permitir, ¿no es cierto?, que se ahogue más al pueblo con políticas fondomonetarias. Felipe, por favor. Yo estoy de acuerdo en que este es un país de sordos. O sea, hay una incapacidad para escuchar al otro, para entender al otro, para sentarse a dialogar. Me parece que los esfuerzos de diálogo son esfuerzos muy superficiales. O sea, el gobierno de Lenín Moreno se autoproclama como un gobierno que ha llevado adelante el diálogo, que institucionaliza el diálogo. Pero cuando toma unas medidas nos damos cuenta que las distancias con los sectores sociales son enormes. Entonces yo creo que sí, este es un país de sordo. Aquí nadie escucha a nadie, cada quien se atrinchera en su perspectiva, en su visión ideológica, en su particularismo, y desde ahí no se puede reconfigurar el país. Y creo que eso se expresa también en las distancias que yo siento en los lenguajes. O sea, cuando yo observo el diálogo entre el gobierno y los indígenas del domingo en la noche, lo que veo es una distancia de lenguajes imposible de acercar. Y eso no se acerca en una tarde, no se acerca en una negociación de 2 días. Ese es un proceso permanente, constante. Entonces, creo que el Ecuador enfrenta ese desafío, volver a dialogar, volver a escucharse, volver a abrirse a la perspectiva del otro, salir del enclaustramiento en el que vivimos cada uno de nosotros en nuestras posiciones, las cámaras de la producción en su visión, movimiento indígena en su visión, el gobierno convencido de que va en la dirección correcta, ¿no? Ahora, me parece que el problema económico es un problema muy complejo, ¿sí? Es un problema muy complejo porque es muy fácil el discurso antineoliberal, es muy fácil. Pero el rato en que hay que aterrizar ese discurso en fórmulas concretas, no encontramos las salidas, ¿sí? Entonces aquí podríamos discutir horas sobre una cantidad de cifras, de datos, de sugerencias que se ponen sobre la mesa,
Y yo digo, bueno, discutamos la viabilidad de esas fórmulas frente a la urgencia de los problemas económicos. Entonces creo que hay ahí temas de fondo, pero comparto la visión de que este es un país de sordos, de que nadie escucha a nadie y que hay una ausencia de lenguajes que nos permitan enfrentar la situación. Gracias, Felipe. Les debo la palabra a ustedes dos. Voy a ir un ratito a la publicidad y retornamos enseguida y podrán intervenir tanto Salvador Quispe como Patricio Alarcón. Ya retornamos. Lo ocurrido no solo que dejó lesionado a todo el país, también causó pérdidas irreparables. Según cifras del Ministerio de Gobierno, 6 personas fallecieron durante estas jornadas accidentalmente, en unos casos por accidentes de tránsito y en otros por caídas. Además, 1.507 personas resultaron heridas y 1.330 fueron detenidas por propiciar actos violentos. Dentro de la infraestructura pública afectada están, por ejemplo, el edificio de la Contraloría General del Estado, inaugurado hace apenas 1 año y medio, el Palacio Legislativo, 26 unidades de policía comunitaria, también una unidad de vigilancia comunitaria y varias gobernaciones en la Sierra Centro y en la Amazonía. Además, el sector productivo resultó afectado. Productos perecibles que no llegaron a su destino, exportaciones que no salieron del país y materia prima que no llegó para producir. Precisamente, esto también produjo que negocios no abrieran sus puertas durante 2 semanas. Esto provocó pérdidas por más de 2.300 millones de dólares a nivel nacional. Los sectores de la manufactura y el comercio fueron los más afectados. Solo para citar algunos ejemplos. El comercio dejó de vender 113 millones de dólares diarios, principalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, y perdió exportaciones por cerca de 20 millones de dólares. Mientras tanto, la manufactura perdió un promedio diario de 30 millones de ventas locales y 8 millones al exterior. En este rubro hay sectores más afectados que otros, como por ejemplo la industria láctea. La agricultura y la ganadería también perdieron 12 millones en ventas locales y dejaron de exportar alrededor de 5 millones de dólares al día, mientras que la transportación disminuyó sus ingresos en más de 17 millones de dólares. Y el sector turístico, que dejó de percibir ingresos que ya estaban presupuestados por concepto del feriado del 9 de octubre, es decir, perdió más de 40 millones de dólares. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quisiera retomar algo que quedó en el primer segmento y luego entramos a esta otra observación que se ha planteado en estas cifras. Salvador, aquello que ha dicho Felipe Burbano, que estamos asistiendo a un país de sordos, de modo que habrá que hacer concesiones, habrá que aceptar ciertas posiciones, ceder, en fin, lo que se requiere a esta hora es la unidad. Le escuchamos. Totalmente de acuerdo, pero ¿quién toma decisiones más allá de lo que se diga o no se diga desde la ciudadanía? Aquellos son los que tienen que expresar su voluntad política para recoger lo que la gente está diciendo. Y no es cierto, presidente de la Cámara de Comercio, que los indígenas no hayamos presentado propuestas. Solo le recuerdo una que cuando me visitó yo se lo dije. ¿Se acuerda? Trabajemos para bajar las tasas de interés en este país, para que todos podamos acudir a un crédito y con ese crédito podamos impulsar nuestras iniciativas, nuestros emprendimientos y no tengamos que andar buscando trabajito por ahí, para nosotros mismos poder desarrollar, y de esas iniciativas hay por miles en este país, y se mueren esas iniciativas antes de empezar porque no hay el capital. Y si un joven, un grupo de mujeres quiere conseguir un crédito, las tasas de interés al 12, al 15, al 20, los microcréditos hasta el 29%. El año pasado revisamos las estadísticas. Los bancos ganan más de 500 millones de dólares en el año 2018 y resulta que hay 5 millones de ecuatorianos sin empleo. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿En qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Esas son las razones. Los unos cada día se hacen más ricos y los otros fregados en este país. Salvador, ¿usted cree que en esta movilización hubo infiltrados
y que se produjo una insurrección de sectores vinculados a Correa? Bueno, yo creo que eso se dio. Sí, se dio. Yo creo que eso había ahí, eso. Yo no quisiera que perdamos el tiempo en eso, si había o no había, eso estaba ahí. Aquí hay que remediar, Andrés y estimado pueblo ecuatoriano, las razones del por qué, las causas del por qué tenemos que llegar a una movilización que no hubiésemos querido. Nadie hubiese querido estar en una movilización. Pero es que son esas. Fíjese, en el año 2001 propusimos crear lo que se llamaba Amazonía Gas para los pueblos indígenas. Nunca se nos permitió la facilidad para poder desarrollar esa iniciativa. Y quemamos el gas en la Amazonía. Yo he estado preguntando, descontado la inversión, costos de producción, operación, etcétera, etcétera, el Estado podría ganar no menos de $1.000 millones. ¿Por qué no se hace esas cosas? Lo hemos dicho desde hace rato. ¿Por qué no se hace esas cosas? Me dicen es que hay intereses de ciertos sectores que importan el diésel y no les conviene que aquí podamos aprovechar el uso del gas que se está quemando en la Amazonía. Esos temas me parece que había que plantearlos. Están ahí planteados desde hace rato. No es que no nos hemos reunido, no es que no hemos dicho, lo hemos dicho una y otra vez. El problema es que estoy de acuerdo con Felipe. No nos quieren escuchar, pues. Ahí están los planteamientos ya empolvados, ahí archivados las propuestas que hemos hecho. Okay. Revisemos aquello, Patricio, pongamos en práctica. Sí. Mire, algunos temas que quisiera comentar. Fondo Monetario. El Fondo Monetario tampoco es el cuco que va a hacer que el país quiebre. No, no es así. El Fondo Monetario puede hacer sus recomendaciones. Creo que en el Ecuador y en Argentina se han equivocado porque el costo de bajar el déficit fiscal se pretende muchas veces pasárselo a la empresa privada y pasárselo al ciudadano, y el Estado tiene que ser mucho más agresivo en cuanto a bajar el gasto para bajar el déficit fiscal. Eso es uno de los temas. Mire, yo sí creo, y no es racismo decir que el sector indígena estuvo manipulado, porque yo no creo que las bases del sector indígena quieren secuestrar. Yo no creo que las bases del sector indígena quieren saquear. Yo no creo que las bases del sector indígena quieren caerle a palazos y romperle la cabeza a un periodista. Yo no creo que el sector indígena quiere paralizar al Ecuador y no permitir que se produzcan 300.000 barriles diarios, que esa fue la pérdida del sector petrolero, afectando a todos los ecuatorianos. Mire, los subsidios, nosotros siempre lo hemos dicho, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que básicamente beneficiar a los más pobres. Existe la tecnología para hacerlo, el gobierno no la ha estudiado. Es fácil decir que suban más impuestos, que cobren más a los ricos, que cobren más a los autos, pero este país es el país que tiene la carga impositiva más alta de la región. Es un país donde comprarse un vehículo es prohibitivo, es un país donde el costo de vida es alto. Y si no eliminamos las distorsiones, no se van a generar fuentes de empleo. Entonces, los impuestos no se debe subirlos, hay que racionalizarlos. ¿Para qué? Para poder dar más oportunidades a la gente más pobre. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que dice Felipe. El diálogo no ha derivado en acciones, en decretos, en leyes. Se nos llamaron acuerdos con el IES, se nos llamaron acuerdos para la economía, para la seguridad. Nadie participó activamente de esos acuerdos y tomaron las medidas sin inclusive consultar al sector productivo. Y además de eso, se está pasando un proyecto de ley. El viernes se pasó un proyecto de ley, se pasó un proyecto de ley a la Asamblea. Nosotros nunca recibimos el proyecto de ley. Para el tema tributario, ¿no? Para el tema tributario, sí. Yo creo que el problema económico es mayor, pero este país es muy rico. Tiene petróleo, tiene oro, cobre, el potencial del turismo es enorme, el potencial para invertir en energía no renovable es enorme, se puede liberar las telecomunicaciones, se puede trabajar eficientemente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se lo puede sacar adelante. Y se puede trabajar con propuestas, pues, como las que dice Salvador, como con las que menciona Salvador. Pero se necesita buenos administradores. La banca, ¿cómo no va? Si la banca es tan regulada en este país, ¿cómo no van a haber ciertos bancos y en buena hora que ganen bien para que nuestros depósitos estén seguros? Pero si usted regula la entrada de la banca en este país, van a haber más ricos y van a haber menos pobres y van a haber más depósitos. Y en eso tenemos que trabajar. Lo que tenemos que llegar, ciertamente, en este momento es
a ciertos acuerdos, propuestas puntuales que puedan llegar a generar soluciones para los diferentes sectores de la sociedad civil. ¿Y hay posibilidades de esos acuerdos? ¿Hay espacio para el acuerdo, Salvador? Por supuesto que debe haber. En una sociedad civilizada como la ecuatoriana, por supuesto que tiene que haber esos. Y si no hay, hay que abrirlos, hay que yo conseguirlos. Creo que está abierto allí. Bueno, después de la tensión que se produjo estos días, es difícil que se puedan conquistar aquellos acuerdos. Cuando se inició el gobierno del presidente Moreno, nos invitaron al gran diálogo nacional, ¿se acuerdan? Sí, claro. Acudimos, con mucho gusto, con sinceridad, y se puso sobre la mesa estos temas. Pero pasa el tiempo, se enfría el diálogo y no pasa nada. Y después ya por las noticias nos informamos de que se tomaron ya tales decisiones, que ya hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya van a concesionar, le llaman, ¿no? Nosotros pensamos que eso es privatizar, aunque sea por 20 años, las empresas públicas como CNT, como las empresas eléctricas, refinerías. Simplemente nos informan. Cuando se dijo, no hagamos eso. Cuando por un lado nos dijo el 11 de diciembre, el señor presidente de la República, luego de la marcha de las mujeres desde Pastaza, el señor presidente dijo, no vamos a entregar más concesiones mineras. Y las que no están cumpliendo todos los requisitos se deshacen. Y se han haciendo concesiones. A renglón seguido se hace todo lo contrario. Es un tema que a mí me parece que es un mal negocio. No tenemos el tiempo para adentrarnos un poquito en el tema minero. Ojalá, Andrés, sea posible hacer un conversatorio exclusivamente sobre el tema minero para demostrar de que ese es un mal negocio incluso desde el punto de vista financiero. ¿Cómo es posible que el proyecto Mirador le va a dar 90 millones de dólares anuales? ¿Qué es 90 millones de dólares anuales frente a 31 mil millones de dólares presupuesto general de este año? Mire, lo que este país requiere en este momento, y no solo es lo que se pueda sacar por vía de la concesión, lo que le va a entrar al Estado líquido, sino que la minería lo que trae también es inversión en la operación, inversión en activos. Entran divisas al país y una vez que está exportando también entran más divisas al país. ¿Y qué es lo que se está haciendo durante ese periodo? Se están creando fuentes de trabajo, pues. Ok, gracias. Vamos sobre el tema del levantamiento. A ver. A mí, yo no utilizaría el término de manipulación de los dirigentes indígenas o del movimiento indígena. A mí me parece que eso es, como decía Natalia, restarle al movimiento indígena presencia, autonomía, capacidad de reflexión, capacidad de acción. Yo creo que estas protestas tuvieron una característica y esta dinámica de conflicto tuvo una característica que fue la convergencia de múltiples sectores, movimiento indígena. Creo que dentro del movimiento indígena hubo un hecho también inédito, la convergencia de las tres organizaciones indígenas nacionales, la CONAIE, la FENOCIN y la FENAIE. Digamos, una convergencia enorme de organizaciones indígenas. Luego estuvo el correísmo, sin duda, y hay que reflexionar más sobre el correísmo, la presencia del correísmo, la capacidad organizativa del correísmo, la capacidad de movilización del correísmo, las intenciones desestabilizadoras del correísmo, y habría que discutir si es que el correísmo ganó o perdió en esta coyuntura. Tenemos que lanzar una idea de que el correísmo ganó, me parece muy complicado. Y yo creo que hay un problema de crisis social y marginalidad social que explica de alguna manera una movilización totalmente inorgánica de sectores que no tienen otro lenguaje de protesta que el vandalismo. El saqueo. Entonces yo creo que en esa convergencia es en donde se produce los hechos inéditos que hemos visto. Entonces yo creo que hay que diferenciar los actores, hay que diferenciar los intereses que estaban detrás de la movilización para un poco aclararnos el tema, ¿no? Y entender la dinámica de la protesta. El FMI, yo creo que el FMI es del cuco. Es del cuco para la izquierda, es del cuco para los movimientos sociales. Se menciona el nombre FMI y a todos se nos paran los pocos pelos que tenemos de punta, ¿no es cierto? Pero eso hay que sentarse a discutir. O sea, yo creo que hay que sentarse a discutir si es que conviene eliminar el subsidio a los combustibles. Más allá de que eso diga el Fondo Monetario Internacional, hay que generar un debate alrededor de la conveniencia de eliminar este subsidio que es absolutamente distorsionador y que se va a hacer con esos ingresos. Pongo esto como ejemplo.
¿no es cierto? Porque claro que hay un debate que está tan atravesado por discursos ideológicos y visiones sesgadas que nos llevan a la sordera, ¿no? Yo creo que con los indígenas hay una agenda de discusión riquísima, que es una agenda del país. O sea, yo creo que los indígenas están planteando temas, el de la minería, me parece que es un tema del país. Entonces, yo le oigo al presidente de la Cámara de Comercio y me parece que los argumentos a favor de la minería se estrellan con la problemática social que genera la minería. O sea, yo puedo decir, bien inversión, bien empleo, bien en divisas, pero ahí hay una problemática social que genera la minería. Esos son los temas que tenemos que resolver. El Estado plurinacional. También el movimiento indígena ha dejado su agenda más de largo plazo, más de reforma del Estado. Es el momento de retomar esos temas, ¿no? Y el tema de los subsidios yo creo que es el gran debate, o uno de los temas de enorme debate en este momento. Ok, Natalia, el turno para usted. Bueno, a nivel social yo creo que todavía hay que dejar que las cosas se asienten. Es difícil tener un panorama de todo lo que pasó a nivel social y político. Porque hay muchos ingredientes. Hay muchos ingredientes, claro. Y creo que no es responsable lanzar así como juicios muy duros, porque en estos momentos de protesta se disuelven muchos acuerdos, ¿no? Entonces salen muchos sectores sociales con sus propias demandas, con sus propias, a veces ni siquiera con demandas claras. Yo voy a poner solo un ejemplo para que eso nos toca debatir. Había grupos de jóvenes, porque yo sí estuve ahí, jovencitos que yo les digo que vivieron en la época de Correa, o sea, son como los hijos de Correa, aunque no estén de acuerdo con él. Y salían en grupitos de 10, así casi adolescentes, en una onda de quiero esta experiencia, quiero vivir esta experiencia. Salían familias de clase media a estar por ahí correteando. Y claro, a veces esos chiquitos yo les decía, veía, ¿no? Era como que querían sacar lo de los videojuegos que ellos hacen a la realidad. Digo, porque es que eso también hay, en estos momentos hay de todo, ¿verdad? Pero yo creo que luego se analizará muy detenidamente esto. Pero creo que aquí hubo un actor fundamental, sí, que fue el movimiento indígena. Y yo creo que logró encauzar bien esto y creo que... Pero ¿para qué salió el movimiento indígena? Esa es la pregunta. Es que ¿a qué salió el movimiento? Lo que dice Salvador, a echar abajo el decreto, nada más. A echar, pero es claro, sí, a echar abajo el decreto. Y lo dejaron claro, Andrés. Siempre los dirigentes dijeron, no es nuestra intención que se vaya Moreno, es más, queremos que se quede y que dé respuesta a esto que estamos demandando. O sea, yo creo que ahí también hubo, también de parte del gobierno, querer vincular, ¿no es cierto?, en lo que es como la dirigencia con el correísmo. Ahora que el correísmo haya estado por ahí, es obvio que estaba, o sea, si hay este espacio y que quería ganar algo de ahí también. Pero yo creo que hubo una sabiduría de la dirección indígena de encauzar esto hacia el diálogo. Fíjese, en el gobierno dejó también que esto se dilate mucho. Porque lo de la Contraloría yo no entiendo cómo 2 veces asaltan la Contraloría, y hoy sí voy a decir públicamente que no vengan a decir ahora que no tenían, hasta uno hace 2 cédulas por si acaso se le pierda uno, que no vengan a decir ahora que todos los procesos que estaban en la Contraloría, y no solo de los correístas, todos, ahí había un proceso incluso contra Claro, ¿no? Un proceso de la... Pues no vayan a decir ahora que todo se perdió, que se quemó, que no había... ¿Verdad? Porque esas cosas luego tenemos que preguntarnos. Lo que pasa es que frente al tema de los subsidios hay muchas personas, sectores y grupos que tenían afanes de aprovechar eso para sus intereses. Y es probable que el correísmo, tal como tú señalas, tenía intereses. Y los sectores del contrabando también tenían esos intereses. Y aquellos que están implicados en hechos de corrupción, entre más escándalo y más caos haya, probablemente podían beneficiarse. O sea, ese es el problema que eventualmente no midió el movimiento indígena. Sí, pero es que eso sucede, eso sucede en un momento en que, por eso decíamos, estalló una energía social. Eso tampoco se puede hacer responsable al movimiento indígena. Se abrió esto y la energía sale. Yo solo quería terminar con esto, decir algo. Así como hay que sentarse a hablar del tema de las políticas fondomonetaristas, yo no creo que sea un problema solo de cucos. Hay ejemplos, está Argentina, está Grecia. Pero bueno, tenemos que sentarnos a discutir eso. Pero así como hay que sentarse a discutir el tema de los subsidios, ¿por qué también no nos sentamos a discutir cuánto sale por comercialización de petróleo? ¿Por qué no se pone énfasis hacia denunciado? Es más o menos casi 1 millón
de dólares diarios que se llevan las comercializadoras que venden el petróleo. Ahí está también dinero. Habría que sentarse entonces a discutir realmente un diálogo donde se asuma al otro como sujeto de diálogo y nos escuchemos. Ok, Felipe, a ver. Y yo creo que hubo un estallido, y el estallido fue provocado por las decisiones del gobierno. Y yo creo que era un estallido anunciado. Claro, pero que el gobierno no pudo medir la magnitud. No pudo medir. Me parece que se quedaron en el tema de los transportistas. Así es. Lograron eclipsar eso, pero se les desbordó este otro asunto. Así es. Y yo creo que eso expresa y muestra la sordera, ¿no? O sea, el correísmo venía anunciando que esperaba el ajuste. Que esperaba el ajuste ¿para qué? Para movilizarse, para desestabilizar, para que caiga el gobierno del traidor. Creo que los movimientos sociales venían anticipando el ajuste. Entonces yo creo que el ajuste efectivamente... Pero nos habían preparado para lo del IVA y de pronto sacaron lo del subsidio. Que me parece a mí que fue, hasta donde yo entiendo y hasta donde tengo información, que fue una decisión un poco improvisada, precipitada. Por eso es que ellos no supieron por dónde se venía la protesta. Pero además que muestra un gobierno que no estaba dialogando, o que estaba dialogando con quién y sobre qué, ¿no? Entonces volvemos un poco a este autoengaño de un país que dialoga, que no sabe con quién dialoga, sobre qué dialoga, tampoco tiene claro para qué sirve el diálogo, pero además la complejidad de la coyuntura en donde el movimiento indígena se vio envuelto sin duda, en dinámicas de violencia. Lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura para mí fue espantoso. Ok, Salvador. Sí, a ver, yo quiero dejar aquí una idea para lo que podría hacer con los subsidios, aprovechando esto que estamos hablando de los temas aquellos. Todos han dicho que los subsidios están beneficiando a sectores que no merecen el subsidio y que esa es la razón para firmar el 883. Ya. Y ahora estamos con este desafío, con este reto de orientar bien la venta de los combustibles. Nosotros lo que pensamos, es una idea que hay que trabajarla, pensamos que deberíamos dejar los subsidios ahí. O sea, que sigan los subsidios. Que se mantengan. Que se mantengan los subsidios. Pero, a fin de no permitir que de esos subsidios se beneficien sectores que sí pueden pagar, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, de autos o de carros, de vehículos, de un cierto valor de los vehículos en adelante, deberían devolver el valor del subsidio al momento de matricular su carro. Deberían estar exentos de devolver el valor del subsidio todos los vehículos que hacen transporte al público, para que no tengan que subir el precio de los pasajes. Yeah. Taxis, buses provinciales, interprovinciales, máquinas que están produciendo productos de primera necesidad, deberían también estar exentos de devolver el valor del subsidio, para que no haya esto de subir el precio de los productos de primera necesidad. Que quienes producen productos suntuarios deberían pagar. Entonces, esta es una propuesta en la coyuntura, porque es un tema de la coyuntura, sí, claro. Pero este no es un tema de ninguna manera, estos son políticas económicas generales del país. Pero hay que dar una respuesta también a lo que estamos viviendo en este momento, porque si no, a ti se va a decir otra vez que no hemos dado ideas. Que no proponen nada. Ahí están las ideas que lo hemos dicho desde hace rato. Ok. Y luego hay que trabajar toda la plataforma de las políticas económicas de este país. Ayer hablaba con un grupo de conocedores del tema petrolero y me dice, mire, cuesta $1 millón hacer una perforación, pero aquí se paga hasta $14 millones por eso que vale solo $1 millón. ¿Cómo así? La política petrolera aquí es un cuento de lejos. Los ecuatorianos no sabemos de eso. Necesitamos información transparente, gobierno y todos los que están involucrados, transparente en estas políticas. Los ecuatorianos merecemos saber por qué estos temas son un mito. Allá el tema petrolero y los ecuatorianos no sabemos. Estos son los temas que nos tienen movilizados. Y yo sí quiero decir, para concluir, Patricio, no, los indígenas no somos manipulados. No somos manipulados. No, esto que estoy diciendo es del sentimiento de un ecuatoriano más. Si aquí hubiera el tiempo, podemos quedar
diciendo una serie de propuestas, de ideas, molestias, preocupaciones. Aquí no hay manipulaciones. Muy distinto es que usted hace una fiesta y está ahí en su fiesta y de repente algún vecino vino y dejó haciendo alguna cuestión que ahí al lado de su casa. Pero eso, ¿qué tiene que ver usted? Es una cosa muy ajena que se da en muchos casos. Nosotros nada tenemos que ver con alguna intención que haya tenido algún sector político que viene y hacen sus barbaridades por ahí. ¿Qué tengo que ver? Que posiblemente querían utilizar el movimiento indígena. Pero el sábado aquel, ¿sí?, cuando ya vimos toda esa revuelta que era ajena a lo nuestro, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Momento, no vamos a seguir, vamos a replegarnos al ágora. Y nos replegamos al ágora todo el día. Y lo que debimos hacer hecho el sábado, recién lo hicimos el domingo, la reunión con el gobierno. Ok. Así de fácil, digo, o sea, gracias, para evitar cualquier... Patricio, lo más rapidito posible. Sí, por yo he favor. escuchado que conversan acerca de convergencias, de que no hay como hablar de la manipulación al sector indígena. Bueno, pues, si no fueron manipulados, los que secuestraron, los que golpearon, los que saquearon, tienen que ser juzgados con todo el peso de la ley. Vengan de donde vengan. Eso tiene que ser así de simple. Mire, el problema del petróleo. El problema del petróleo es que sigue siendo administrado históricamente el sector petrolero por Petroamazonas, por Petroecuador, empresas ineficientes. Y lo que debería hacer el Estado ecuatoriano es fijar una tarifa y entregar, porque se puede hacerlo por medio de la Constitución, se puede entregar el sector petrolero a la administración privada, una delegación de administración privada. Es una figura que existe y los activos se quedan pertenecientes al Estado ecuatoriano y a todos los ecuatorianos. El tema de lo que conversa Salvador acerca de cómo devolver al sector del transporte público, focalizar. Mire, en este momento los taxis no pagan aranceles. Yo creo que no pagan aranceles, de hecho, y algunos sectores no pagan aranceles. Quienes pagan aranceles son todos los ecuatorianos que tienen que tener acceso a un vehículo, y altísimos. Pero la industria importadora de vehículos también genera fuentes de trabajo. Cuando Salvador habla de que también se debe gravar más impuestos a quienes producen bienes suntuarios, esas industrias también tienen que subsistir, tienen que ser competitivas y tienen que seguir generando fuentes de empleo. Entonces, en este momento, lo que tenemos que descifrar es la manera de generar más riqueza, y no a favor de las clases más pudientes, sino que generar fuentes de empleo. ¿Para quién? ¿Para quién necesita pues las fuentes de empleo? El sector de los trabajadores. ¿Cómo desarrollamos un plan, una estrategia de desarrollo productivo? Lo hemos conversado y Salvador está de acuerdo conmigo. Tenemos que abrir el Ecuador al mundo para poder investigar la demanda afuera, para poder producir acá en el Ecuador. El cacao, la primera planta de cacao estaba en Zamora. Los araguros pueden ser competitivos con esa variedad, pero tenemos que buscar nichos, tenemos que trabajar, tenemos que dejar que el sector productivo cumpla con su rol en la sociedad. Ok, muchísimas gracias. Pausa, volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa. Quiero proponer a nuestros panelistas un planteamiento final, un poco cómo salir de la crisis, cuáles pueden ser los desafíos que tenemos para enfrentar esta situación. Natalia, si es tan amable. No, yo creo que el desafío que tenemos es tratar de bajar estas rupturas que se han dado, tratar de estructurar una ruptura por el lado de un racismo histórico de este país. Yo creo que eso hay que detener porque nos va a hacer daño a todos. Yo oigo ya por ahí que se está levantando un discurso racista en contra del mundo indígena. Luego también una visión clasista también de acusar a los sectores más empobrecidos. También hay esto de vándalos. Y también una medio regionalista por ahí por declaraciones lamentables del exalcalde de Guayaquil. Me parece que esto se soluciona realmente sentándose a dialogar, pero yo creo que hay que entender qué es el diálogo. El diálogo no es sentarnos a que cada uno hable y el otro no le escuche. Y creo que el diálogo supone que yo tenga que reconocer al otro como un sujeto de diálogo con voz legítima. Por eso digo, hay que resolver este problema, porque claro, si
Si está el movimiento indígena, están los sectores indígenas, yo tengo un racismo donde creo que no tienen voz propia, que todo el mundo los manipula, no voy a poder dialogar, ¿verdad? Entonces yo diría que el gobierno entró con esta idea del diálogo, pero nunca lo llevó realmente adelante. Y este hecho que sucedió, en gran parte es resultado de esa imposibilidad del gobierno y del anterior también, de no establecer ciertamente espacios de diálogo. Y Natalia, ¿tú no adviertes que en el transcurso del correísmo había una especie de alianza entre las clases medias y los sectores indígenas? Hubo una alianza, sí, porque obviamente el gobierno de Correa fue un gobierno que presionó a casi todos los sectores de la sociedad y también tuvo su espacio de gobierno con sectores también de los grupos de poder económico. Y quiero entender esto, porque no es que en el gobierno de Correa no hubo una alianza con grandes grupos económicos, entre esos los bancos. Como presionó tanto, pero más a nivel político, obviamente hubo una alianza. Y por eso ahora esa especie de alianza que pudo haber habido, hoy se rompió entre la clase media y el sector indígena. Yo no creo que entre toda la clase media, Andrés, porque eso también parece... Del racismo que mencionas hay de ciertos, pero hay ciertos sectores, no de toda la clase. Es más, yo creo aquí que habría que reconocer que en este proceso hubo muchos sectores de Quito que fueron a ser solidarios con el mundo indígena. Adhirieron. Sí, por ejemplo, el papel de las universidades me parece que hay que rescatar. Las universidades se juntaron para dar espacios de acogida humanitaria en este momento difícil del país. Creo que fue un buen papel que cumplieron y hubo muchísimos sectores de Quito que apoyaron. Yo digo, es un pequeño grupo que está levantando un discurso racista y hay que pararlo. Felipe, ¿no? Las fuerzas del orden, ¿cuál ha sido el comportamiento, la lectura que tú tienes respecto a Fuerzas Armadas y Policía? Yo creo que toda la estrategia del gobierno o del uso de la fuerza legítima por parte del Estado me parece que siguió la misma confusión que tenía el gobierno respecto de la lectura que iba haciendo del conflicto, ¿no? O sea, no creo que... Es decir, la estrategia política o la lectura política, y me parece que era una lectura política confusa, todos teníamos una lectura política confusa, no era fácil discernir lo que estaba ocurriendo, pero esa lectura política que estaba haciendo el gobierno, me parece que también permeó la estrategia del uso de la fuerza. Entonces yo siento que hubo ambigüedades, se declaraba estado de excepción, pero no se sabía si había que ejercer el estado de excepción, se declaraba toque de queda y los quiteños salían a trotar. Entonces nadie sabía si es que esto iba en serio o no iba en serio. Y luego vino a los 2 días de terminado el conflicto el relevo del jefe del comando conjunto y del jefe del ejército, que dio una señal muy confusa, ¿no?, de lo que había ocurrido internamente. Entonces me parece que hubo ciertos problemas internos, pero el uso de la fuerza siguió la lectura confusa, errática que tuvo el gobierno cuando estalló este conflicto. ¿Y la comunicación, ¿no, Felipe? Desde el oficialismo. No hubo comunicación, no hubo discurso, no hubo mensajes. Esperábamos las salidas del presidente de la República, el presidente salía, hablaba 20 segundos y se retiraba cuando queríamos oír un mensaje, un balance, una evaluación. Información respecto de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, una desinformación en ese sentido, ¿no? Y un mal manejo de la crisis desde la perspectiva de la comunicación. Y el hecho de haber transmitido por televisión el diálogo, para bien o para mal. A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me pareció interesante. A mí, ¿no?, me gustó. Además, el nivel, la madurez, el respeto. Claro, ¿no?, si todos se sentían obligados a un lenguaje democrático, a un lenguaje respetuoso, a un lenguaje que estuviera a la altura del momento dramático que vivía el país. Y a mí me gustó que el país escuchara a los indígenas, que escucháramos a los indígenas. ¿Sí? Porque no escuchamos a los indígenas, quizás es el sector que ha sido más invisibilizado, más golpeado, más sometido durante el correo. Entonces escuchar, por eso darnos cuenta de la distancia de los lenguajes y cómo hay que trabajar también los lenguajes para poder acercarlos. La economía, las pérdidas, en fin, un balance desde esa perspectiva, Patricia. Las pérdidas son enormes, 1.600 millones de dólares, 750 millones de dólares. ¿1.600 millones? 750 millones de dólares, sector manufacturero, sector comercial, 250 millones de dólares. O sea, lo que se aspiraba a obtener por vía del subsidio, se perdió por esto. Se perdió. 300.000 barriles diarios que se dejan de producir.
no sé quién va a pagar esas pérdidas, los platos rotos los tendremos que pagar el sector productivo y los ciudadanos. Yo creo que lo que debemos rescatar y debemos analizar en este momento, y es que mucha gente se sintió representada por el movimiento indígena y estuvo en contra de las medidas que se tomaron. No supimos entender cuáles son las necesidades de la gente que más necesita en este país. Tenemos que aprender esa lección. Yo no estoy de acuerdo con Felipe acerca del diálogo, porque yo creo que el gobierno se expuso y simplemente para derogar la transmisión del diálogo, porque el gobierno se expuso para terminar derogando el decreto. Y eso le deja en una posición más débil. Ok, Salvador, con usted terminamos su apreciación final y el desafío que tenemos. A ver, dos cositas. El desafío es que aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que trabajar para ponernos de acuerdo. Nosotros hemos propuesto en el año 1990 la propuesta de construir un país plurinacional. ¿Qué significa eso? Buscar cómo entendernos en el marco de la diversidad y desde la diversidad construir la unidad nacional. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Pero para eso, ¿cómo es posible este rato? Hay una comisión que debe estar trabajando para encontrar salidas a la crisis. Y resulta que mientras nos invitan al diálogo, empiezan a ponernos la pistola en el oído, judicializando a nuestros dirigentes. Este rato ya nos anuncian los periódicos, ya un asambleísta, me parece que es Villamar, me parece que es del Creo, judicializando a nuestro compañero prefecto Yacu Pérez. Y así sucesivamente a nuestros dirigentes. Ese ambiente nos permite llegar a sentarnos juntos y a conversar. No, eso lo que empieza es nuevamente a azuzar y a generar conflictos que no sé a dónde vamos a parar. Entonces, primero necesitamos generar ese ambiente y ojalá paren todas estas cuestiones para poder conversar. Y segundo, acceder posiciones. Estamos totalmente de acuerdo, pero de lo que hemos visto en estos últimos tiempos es que el gobierno se ha puesto a escuchar y a poner en su agenda de gobierno las propuestas que vienen del lado de la banca, del lado del sector empresarial, del lado del Fondo Monetario Internacional, y nos han dejado de lado a nosotros. Nosotros pensamos, nosotros miramos desde lejos que hay una especie de secuestro, no sé si de manipulación, cuál es la palabra apropiada, de ciertos sectores que han manejado las políticas, la política y la economía nacional, ¿sí? Y le obligan al gobierno a hacer lo que les conviene a estos sectores, dejando de lado lo que está proponiendo el resto de los ecuatorianos. Así es que sí es necesario, si queremos llegar a este acuerdo, entonces vamos como en el marco del respeto también, que es lo que debería hacer cada sector, aportando y llegando a ese entendimiento. Muchísimas gracias por la participación de ustedes y gracias a la audiencia por haber estado atento a este programa y claro, los invitamos para la próxima semana. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams.